Bien, bueno, estamos de vuelta. Ese testimonio, ese reporte del canal RT, pues da cuenta del extremo de la situación a la que se ha llegado en España debido a esas políticas que son todo lo contrario de lo que se ha propuesto el gobierno venezolano y que nos ha explicado Mario Sea en el segmento anterior. Ahora se incorpora Fernando Casado. Y bueno, esto ocurrió, Fernando, después que también conmocionó a la opinión pública española el suicidio de una pareja de ancianos porque se iban a quedar sin vivienda ellos y además su familia también. Eso generó la iniciativa popular, la recolección de 1,5 millones más o menos de firmas, ¿verdad?, para que el Congreso español analizara una reforma que variaba las condiciones en las que están ocurriendo esos temas. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta este momento? Bueno, el tema de los suicidios en España por motivos de desahucios no es algo nuevo ni un caso aislado, el que hemos visto en la televisión, ¿no? Tampoco el de la pareja de jubilados que hace unas semanas se suicidó en Mallorca, tampoco es un caso aislado. Hasta el día de hoy vienen reportados por el movimiento 15M en el año 2013 11 casos, ¿no? Tampoco quemarse a lo bonzo es un caso aislado. En enero hubo otra persona que lo hizo y 2 días después murió en un hospital. Y durante el 2012 han habido una gran cantidad de personas que se han suicidado. Y tampoco es un caso aislado de España. En Grecia, en los últimos 3 años, de tener la menor tasa de suicidios de toda Europa, Grecia ha pasado a tener la mayor tasa de suicidios de toda Europa. Y obviamente esto es por motivos de la crisis, en términos generales, y en concreto por la cantidad de desahucios que se están ejecutando a los ciudadanos de la Unión Europea. Entonces, ¿Va a cambiar algo con la discusión parlamentaria que se dio? No, que se dio a partir desde ayer, ¿no? No creo que cambie mucho. Ahora mismo efectivamente se está produciendo en España el debate del Estado de la Nación, donde Rajoy tiene que rendir cuentas por el último año de gobierno, y la verdad es que no existen en estos momentos, ya lo he dicho expresamente, que afectaría a los intereses bancarios cualquier tipo de dación retroactiva del inmueble. Es decir, actualmente cuando se produce un desahucio no solamente se te quita la vivienda que tienes hipotecada, sino que al mismo tiempo continúas con la deuda, tienes que seguir pagando la deuda, y si tú no puedes, tus avales, que suelen ser tus padres, entonces puede ocurrir toda una serie de desahucios en cadena, en donde tú das tu casa como pago, pero después tus padres tienen que continuar con el pago de una hipoteca de una casa que ya no tienes tú, sino el banco, y al final acabar ellos también desahuciados. Eso también, ese tipo de casos se han visto en España. Entonces el movimiento Stop Desahucios, que trata de que se haga una serie de reformas, llegó a recolectar efectivamente, como has mencionado, 1,5 millones de firmas para que dejaran de continuar con las hipotecas o con la deuda una vez que se entregue la vivienda, para que las personas también puedan seguir con una especie de renta social habitando en las viviendas, y que durante un periodo transitorio de 5 años, si es tu vivienda principal, aunque hayas perdido la propiedad, puedas seguir habitando en ese domicilio. Es interesante que la iniciativa legislativa para hacer eso necesitaba recabar 0,5 millón de firmas, se lograron recabar 1,5 millones de firmas, pero no va a servir para nada porque ya Rajoy ha dicho que eso no se va a hacer porque va a dañar los intereses de los bancos. De nuevo, si tratamos de crear una vinculación, una comparación con Venezuela, es interesante ver que esa iniciativa legislativa también existe en Venezuela, la Constitución venezolana. Sin embargo, mientras que en España hace falta 0,5 millón de firmas para que el pueblo pueda plantear ante la Cámara de Representantes, ante la Cámara de Diputados o ante la Asamblea Nacional en este caso, pues una iniciativa legislativa, aquí solamente hace falta que sea el 0,1% del censo según el artículo 204.7 de la Constitución venezolana. Y cuando nosotros miramos entonces a qué número de firmas son el que hacen falta, pues nos encontramos que si el censo electoral actualmente se halla en 19 millones, el 0,1% del censo electoral son 19.000 firmas, con lo cual son 26 veces menos ciudadanos para plantear una iniciativa legislativa. Ahora fíjate, has dicho, bueno, que se necesitaba 0,5 millón, recogieron 1,5 millones, la iniciativa llegó al Parlamento y no se va a hacer nada porque Rajoy dijo que no. Claro. O sea, el Parlamento en este caso no pinta, o por la correlación de fuerza. Bueno, actualmente el gobierno de Rajoy tiene una mayoría absoluta, sin embargo, como es un sistema parlamentario, el poder ejecutivo surge del poder legislativo, la independencia de poderes, que es algo que se critica a Venezuela, pero que cuando se mira al sistema español es interesante ver cómo allí la separación de poderes efectivamente no existe, porque el poder legislativo y el poder ejecutivo están íntimamente relacionados, porque los ciudadanos no votan directamente a un presidente en España, votan a los parlamentarios y los parlamentarios votan al presidente del ejecutivo.
Por lo tanto, si Rajoy dice algo, eso es lo que se va a hacer, porque además es un parlamentario, ¿no? Es el jefe del partido. Y todo va a quedar igual. Todo va a quedar igual, de eso no cabe ninguna duda, porque además él ya lo ha expresado así. Bueno, Fernando estuvo con nosotros aquí el lunes y nos acompañó a recibir esa grata noticia del retorno del presidente Chávez. Esta entrevista no la hicimos completa, por supuesto que desviamos el tema ese día, pero él nos dijo algo tras cámaras que yo quisiera que retomáramos ahora. Nos dijo que había en España, escucha bien tú, Mario, ¿cuántas viviendas vacías? O sea, hay 400.000 familias, según la cifra, la última que conocemos, no sé si es la real porque hay mucha desinformación, que han quedado sin vivienda, pero hay viviendas vacías, cerradas en España. ¿Cómo es que eso ocurre? Bueno, lo que está ocurriendo en España, aparte de la crisis financiera que afecta a la crisis global financiera que afecta a todos los países occidentales, entre ellos España, se añade también la crisis inmobiliaria, ¿no? En España hubo una burbuja inmobiliaria por la que todo el capital especulativo y todo el lavado de dinero se centraba o se lavaba por medio de la construcción de viviendas, al mismo tiempo que se hacía una elevación desmesurada de los precios. Eso ha llevado a la situación en la que, como todo el mundo, todas las mafias españolas, entre ellas los políticos, vemos que hay una gran cantidad de casos de corrupción actualmente entre los políticos, lavaban el dinero con viviendas. Tenemos 3 millones de viviendas vacías oficialmente, pero se habla de que ese número podría llegar a 4 millones de viviendas, pero al mismo tiempo se echa a la gente a la calle, y después esas viviendas que retoman los bancos suelen normalmente también quedarse a los bancos para especular con las mismas. No las venden directamente al mercado porque eso haría que el mercado recayera, sino que tratan de retenerlas para seguir manteniendo los precios elevados, las hipotecas elevadas y los desahucios, y continuamente seguir teniendo la gran cantidad de intereses y de beneficios que allí tienen, porque además tienen el respaldo absoluto de cualquier tipo de tropelía que hagan del gobierno español, que lo único que hace es apoyar a estos bancos. Entonces nos encontramos también con la terrible situación en la que, si en los últimos 5 años se han desahuciado a 400.000 familias, eso nos da que cada hora, en los últimos 5 años, 9 familias han sido desahuciadas, 9 familias cada hora. Sin embargo, cuando de nuevo comparamos esas cifras con Venezuela, nos encontramos que si en los 2 últimos años se han dado 350.000 viviendas a 350.000 familias, en Venezuela son 19,97, 20 viviendas que se dan a la hora a familias venezolanas, ¿no? Bueno, Mario, te dejo la pregunta ¿ves por qué te he hecho esa pregunta antes del corte? El Estado español, ¿qué podría ser? O sea, fíjate tú el absurdo que pareciera, mientras hay más de 3 millones, al menos 3 millones de viviendas vacías, hay gente que está suicidándose porque las sacan de su casa. El Estado en este caso, ¿qué papel juega? Bueno, es un Estado que defensor de un modo de producir y acumular riqueza. Es un Estado defensor de una clase social y de un grupo dominante, ¿no?, de la economía. No tiene ningún interés en generar una distribución equitativa de la riqueza, que un Estado socialista, un gobierno socialista, tiene una premisa muy distinta de cada quien, según su capacidad, para cada quien, antes el esquema socialista tradicional, según su trabajo, según sus necesidades. Eso más es cristiano, además, ¿no? Ahora, pero fíjate, la relación entre la banca, el Estado y el sector inmobiliario tiene mucho que ver con esa perversión. ¿Qué es lo que ocurre allá y qué es lo que estamos haciendo aquí para evitar? No, obviamente el sector de gobierno en España está vinculado al sector financiero, ¿no? Y en general el capitalismo y el esquema neoliberal del flujo libre de capitales favorece todo el desenvolvimiento de inversiones golondrinas, lo que pasó aquí en todos los años 90, ¿no?, de lo cual nosotros nos estamos sacudiendo, rompiendo con el Fondo Monetario Internacional, con esos esquemas de financiamiento de desarrollo, entre comillas, que se concentró en crecimiento económico de algunos sectores. Y el camarada citaba un factor, el lavado de dinero, que aquí también ha sido un factor especulativo en la vivienda. Aquí el narco comenzó a invertir en fincas en la frontera y en viviendas en las grandes capitales del país. El Estado tiene que entrar como el gran regulador. El mercado es una relación y toda relación es regulable. Y el Estado tiene que regular esa relación para favorecer la equidad, la igualdad. En el caso del Estado español, está favoreciendo la desigualdad, está favoreciendo al sector financiero.
ellos plantean que estabilizado el sector financiero, la inversión pues, produciría crecimiento económico. Es aquella teoría del vaso lleno, ¿no? Y estamos acumulando, los que acumulan algún día acumularán tanto que se derrama y lloverá sobre el resto, ¿no? Bueno, en el capitalismo salvaje ni siquiera les ha bastado a estos países cúpula con mantenernos explotados a nosotros en América Latina, en el África, etcétera, y mantenían cierto estado de bienestar en sus países. Pero la sed de acumulación es tan grande que están sobreexplotando a sus propios coterráneos, a sus propios habitantes de sus propios países. Esa crisis terminará en violencia, Tania. No puede terminar de otra manera. ¿Cómo hace una nación que acaba todos los mecanismos constitucionales, legales, pide una reforma legal? Aquí basta con que tres diputados propongan una reforma a una ley para que se considere. 3 diputados o la firma de un número pequeño, 19.000 personas, ciudadanos, que se recogen con facilidad. Aquí el 20% registro electoral permanente puede pedir un revocatorio al presidente de la República y puede ser válido con la participación del 25%. Si eso se lo proponemos en España, Rajoy lo tumban de inmediato, o en Grecia, ¿no? De manera que es terrible. Y esto es un cuero seco. El desempleo, Venezuela, por debajo del 7%. España llegó 24, 26, Grecia 27%. Bueno, la gente pierde el empleo, enseguida se atrasan las cuotas para pagar las hipotecas, 3 meses le ejecutan la vivienda y como dicen, no solo lo desalojan, sino que mantienen la deuda, como nos está informando. Para una conclusión para Fernando, él lo ha dicho, él está conjugada toda la crisis, pues, desempleo, este tema de la vivienda, más otros elementos que tienen que ver allí en España. La organización popular allí, ¿en qué medida, tú mencionaste una organización, en qué medida puede presionar para ejecutar cambios? O sea, ¿cuál es la visión? ¿Qué esperanza tiene el pueblo español para no seguir viviendo esta tragedia? Porque es una tragedia. España la única solución que tiene es tratar de hacer cambios a nivel estructural, no cambios, pequeños cambios en los cuales se tenga fe en los políticos que actualmente están en España. ¿Por qué? Porque hablaban antes el compañero Isea de la diferencia entre la visión socialista y la diferencia entre la visión capitalista. Y es así, ¿no? Cuando nosotros atendemos a la comparación entre la Constitución venezolana y la Constitución española, nos damos cuenta de lo siguiente. En España el derecho a la vivienda como derecho social no es un derecho humano, aunque aparece establecida como derecho. Pero el capítulo en el cual se enmarca dentro de la Constitución es de los principios rectores principios rectores económicos y sociales. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque se llame derecho, no puede ser garantizable a los ciudadanos. Los ciudadanos no pueden reivindicar ese tipo de derechos por sí mismos. Sin embargo, acá, en el artículo 19, se establece que todos los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, con lo cual todos los derechos aquí son garantizables y pueden ser reivindicados por los ciudadanos. Entonces, la visión, la diferencia entre Venezuela y España es de estructura. Desde ya, el establecimiento jurídico del derecho a la vivienda es absolutamente diferente. De ahí que aquí, en Venezuela, se consiguiera a principios del año 2002 no solamente prohibir por el Poder Legislativo los créditos indexados o mexicanos, que eran los créditos, o sea, se convertía el interés en capital, se convertían los intereses sobre los intereses y deudas que eran impagables. Aquí, por ejemplo, gracias a, bueno, por supuesto a la acción del Poder Ejecutivo, pero también después a la validación por la jurisprudencia del Poder Judicial, se prohibieron esos códigos, esos créditos, que curiosamente el único decreto que Carmona logra hacer es, en las poquitas horas que tuvo de gobierno, es volver a la vida, restituir los códigos indexados, para que vean la importancia que tiene para el capital financiero especulativo y para la oligarquía económica este tipo de actuaciones. Entonces, en España o se rompe por lo sano o se cambia la estructura del sistema político-económico español o no se va a poder hacer realmente ningún cambio, porque actualmente el poder económico tiene el poder jurídico y el poder político. La Constitución ya ha dejado de ser una Constitución que vele por los intereses de los ciudadanos. Es una Constitución completamente anacrónica, a diferencia de lo que aquí ocurre en Venezuela, que es una Constitución muy moderna, una Constitución de primera plana actualmente en el orden mundial, que después otros muchos países como Bolivia, Ecuador, han seguido la misma senda y que desde luego tienen la posibilidad de renovarse. Además, ella misma lo prevé. Bueno, gracias a Fernando y a Mario Isea.